Radio UACM presenta Cinestética. Como vuelvas a agarrar otro animal, cualquiera que sea, vas a ver. Una charla sobre actos creativos, cine y la vida misma. ¿Qué tal, amigos de Cinestética? Bienvenidos a su programa dedicado al séptimo arte. Y bueno, pues ya son las 16 horas, 2 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo hoy lunes 13 de 2017. Bueno, pues un saludo a todos quienes, bueno, si ya están comiendo o ya lo hicieron o ya terminaron, buen provecho. Continuamos aquí en la programación de Radio UACM. Y bien, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un género, y bueno, ahorita lo vamos obviamente a comentar en el tiempo que tengamos. Un género muy importante y que incluso da origen o que prácticamente crece a la par del mismo cine. Nos estamos refiriendo al western. El western que, bueno, pues vamos aquí a hablarlo con César Uriarte, que ya está aquí con nosotros, y con Mario Viveros, que acaba de llegar, que ya está aquí con nosotros en la cabina. ¿Cómo estás, profesor? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Adelante. Entonces, bueno, pues el western, el género, uno de los géneros más antiguos, ¿no es así, César? Del cine, de la historia del cine prácticamente. Sí, que mucha de la obra de Edison, ¿no? Que habrá que reconocer que Tomás Alva Edison tuvo un pequeño estudio de cine que produjo infinidad de cortometrajes. Y bueno, no ellos... necesitas reconocerlo, en realidad lo tuvo, ¿no? Sí, exacto, en realidad... Están en YouTube, se pueden encontrar las vistas, así se llamaban. Sí. Tanto, no nada más de los Lumière, también de los americanos. De Edison, hechos en el kinetoscopio. Uh-huh. Y bueno, uno de los cortos quizás más importantes, en 1903 se estrena Asalto y robo al tren. Exacto. Esa de Porter. Edward S. Porter, ¿no? Que es con el que, digamos, inaugura de alguna manera el género, ¿no? El western, así es. Exactamente. Y se convierte en una película muy, muy importante. Había muchas anécdotas al respecto. Hacia el final de la película, uno de los personajes disparaba a la pantalla, ¿no? Como en una subjetiva, digamos. Y una de las anécdotas era de que el público, cuando veía la película por primera vez, salía corriendo porque pensaban que le habían disparado a ellos. A ellos mismos. En realidad es una película que está también en el YouTube. Que eso es una maravilla, y la pueden... Es una película cortita. Sí, la pueden, ahora sí que googlear o buscar directamente en YouTube, y ahí la pueden ver. Y bueno, el western es un género propiamente del cine norteamericano, o sea, ellos lo inventaron. Uh-huh. Y digamos, es uno de los elementos que le dio forma fundamental a lo que luego iba a ser Hollywood, ¿no? Es una de las piedras angulares por las cuales está construido Hollywood, o sobre las cuales, más bien dicho, está construido Hollywood. Y bueno, mucho tiempo después digamos, no nada más será popular, sino que se va a llevar a otros países, pero digamos, el western es propiamente un género creado en Norteamérica, precursor de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es Hollywood quien crea el western, sino el western. Es uno de los pilares. Los estudios crecieron a raíz de la N cantidad de películas con temática western, ¿no? Así es. Entonces, una de las, creo yo, más importantes aportaciones, y no me dejará mentir, profesor, ni tú, Lalo, es justamente el conocido como plano americano. Así es. De ahí proviene. Exactamente, el famoso knee shot. Exacto, que va de las rodillas a la más más arriba, que era esta posibilidad de encuadre en la que podías ver bueno, ya sea al ladrón o al sheriff, ¿no? Dependiendo del personaje en cuestión, sacar el arma y dispararle. Era la toma de los grandes duelos, ¿no? Que ha permitido también que muchas otras escuelas de cine, no solo en los Estados Unidos, sino también acá en México y supongo en Latinoamérica, hagamos este ejercicio conocido como el duelo, ¿no? Donde se utilizan varios elementos de gramática cinematográfica, ¿no? El plano contra plano, uh-huh, el reverso, como distintos detalles, y es justamente una forma que en su principio, como decías, ahorita quizás nos pueda parecer un poco primitivo el western, ¿no? Estas historias que siempre concluirán, al menos estas primeras películas de 1900, de la primera década de 1900, concluyen con la victoria del puro, ¿no? Del sheriff, de la ley, que es el orden, que es... Uh-huh. Pues la pureza prácticamente, ¿no? Claro, pero además siempre con esta idea de que, digamos, magnifica el suspenso
de la llegada de la caballería, ¿no? Que es este elemento que se empieza a manejar por Porter desde el principio, que es que, bueno, cuando todo parece perdido, ¿no? Cuando parece que va a triunfar el mal, aparece milagrosamente una vuelta de tuerca y la justicia se cumple, ¿no? A pesar de que sean 5 contra 1, así es. La justicia siempre gana. Sí, de hecho, un último, digamos, justamente el fin de semana estaba viendo la batalla de los bastardos, ¿sí? Que es uno de los últimos capítulos de la 6ª temporada de Game of Thrones. Y la resolución es de western, ¿no? O sea, cuando parece que todo está perdido, de pronto aparece la caballería. El giro perfecto. Que llega a rescatarlos de la perdición total y se hace la justicia, ¿no? No, es que vamos a recordar lo que dice Mario, es un poco en las temáticas de los western, es cuando todo está perdido, este individuo solitario que parece que no va a realizar nada al respecto, vienen las vueltas de tuercas y vienen las resoluciones, ¿no? Donde nuestro héroe o nuestros héroes, regularmente en las películas de este western clásico siempre es uno, ¿no? Sí. Uno es el y está del lado de la ley. Claro, o sea, no es un forastero, ¿no? Figura antihéroe, casi siempre es en esta primera época del western. En la primera época, ya después. Hasta John Wayne. Hasta Wayne, pero después se empieza a complejizar el asunto y empiezan a ver y se vuelve otros mucho tratamientos más oscuro. mucho más interesante, ¿no? Totalmente. Ahora, el western dice, hay un texto aquí que estoy consultando, significa una sociedad organizada con base a códigos de honor, ¿no? Ya sea en familia o en soledad, más que al apego de la ley en sí. En las películas estas temáticas están contrapuestas y el avance de la civilización es inevitable. No recordemos que fundamentalmente la temática es siempre una América en construcción. O sea, la llegada de los blancos al viejo o al lejano oeste. Digamos, estamos hablando del siglo XVII. Hay guerra, en algunas películas hay guerra civil. Está la guerra civil, etcétera, etcétera, ¿no? O son lugares aparentemente sin demasiada temporalidad, pero nunca, digamos, pueden dejar de... Es decir, nunca mostrarán un lugar demasiado civilizado, sino es justo sobre la llegada de la civilización. El proceso de urbanización, de alguna manera. Así es. Desierto, pues. Estoy pensando también en una película que propiamente no es un western, es más bien una road movie, pero que toca mucho el rollo western, que es Dead Man. Que es una película de Jarmusch. Claro, pero sí tiene elementos western. Que tiene muchos elementos western, exactamente. Es un homenaje al western. Es un homenaje al western de alguna manera, ¿no? Yo le incluiría como un western, pero bueno. Es complejón, ¿no? Porque aparte es un texto de William Blake, que son poemas, que es una adaptación. Yo creo que es complejón, pero... Pero sí es como un homenaje a muchas cosas. ¿Cuál es la figura cosas? retórica ahí? Sí, un híbrido. Sería una metáfora, ¿no? ¿Sería metáfora o sería alegoriano? Una sinécdoque. No, debe ser metáfora o una síntesis. Una metonimia en este caso. Pero no, yo creo que es más bien una metáfora, porque si hay demasiado, o sea, de pronto juega con una temporalidad muy extraña, ¿no? Y hay una temporalidad súper extraña. Ajá, nos hace pensar que sí estamos en el siglo XVII, como bien mencionas, pero en realidad no estamos, ¿no? Y tiene muchas de las... Pero, no, o sea, lo único que sabes es que al indio Nobody lo llevaron... De niño lo llevaron a Inglaterra como esclavo. Entonces estamos hablando de qué temporalidad, en qué momento eso todavía era permitido, pues en el siglo XIX, ¿no? 1700, 1800. No, en el 19, sí, todavía. 1800. Porque en realidad él conoce a William Blake porque lo leyó. Ajá. ¿Sí? Y luego, bueno, confunde a este otro William Blake, el homónimo, con el poeta. Y es por eso que lo guía en su camino a la muerte, ¿no? Claro. Que es muy interesante. Y un poco hablando con las características... Ya me desvié, perdón. No, es un western. Las características de... Una música de Neil Young maravillosa. Genial. Del western es que también hay en estos estereotipos las fuerzas del progreso tienen que hacer a un lado a los indios, ¿no? Exactamente. Como estos salvajes, pues. Claro, porque hay una representación del indio, sí, como del indígena, como el villano. Salvo en series en donde hay una posición, digamos, una postura más paternalista, como el llanero solitario. O Bonanza, en donde el indio es una especie de Sancho Panza, ¿no? Ok, sí. Compañero. Un consejero, incluso. Sí, pero es muy paternalista. Le otorga el misticismo un poquito a la serie, sin embargo, en los momentos difíciles, el llanero solitario es la onda. No, pues sí, ¿no? Por eso es solitario, así. Además. Exacto. O sea, es solitario, al indio lo quita y él va y se la parte. Sí, yo creo que es importante señalar que el western es un género
cinematográfico, sí, que proviene de un género dramático como lo es el melodrama. Prácticamente todo western proviene del melodrama, es la estructura del melodrama que bien mencionabas. Es un género que si le echamos ojo, por aquí hay un librito muy bonito, luego les cuento de él, donde nos va hablando un poco de cómo el racismo americano está representado durante 45 años, va desde 1900 hasta los 60 años, hasta los 60, ya cuando llegan Peckinpah, la obra más seria de John Ford, Leone, que ya llegan las visiones de otros lados, de otras entidades, de otras culturas. Sin embargo, ha sido un género sumamente racista, o sea, sí. el nativo es visto como bien decían, como aquel que detiene la modernidad, o sea, tú vienes a estorbar. Esa es fundamentalmente la concepción, ¿no? Sí. Ahora, no olvidemos que uno de los, digamos, de los padres del western, junto con Porter, es David Griffith. Sí. D.W. Griffith, David Ward Griffith, que en 1909 hace una película que se llama La Masacre, ¿no? Y uno de los elementos que después él será famoso, muy importante, porque es el que crea, digamos... el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico propio y la industria hollywoodense, ¿no? Con dos películas fundamentales. Nacimiento de una nación e Intolerancia. Pero hay un elemento que caracterizaba a Griffith fundamentalmente a nivel ideológico y que era profundamente racista. Brutal. Y en esos dos que acabas de mencionar, por supuesto, todavía más evidente. Sí, bueno, pues, o sea, imagínate, ahí está parte la clave del asunto, o sea, claro. Estos hombres que hacían cine en ese momento y que fueron los que fundan la industria hollywoodense, que llega a ser importantísima en la cuarta economía más importante del mundo. Exactamente, a nivel del orbe, pues son estos racistas, esta gente que venía del sur, que habían estado a favor, pues, justamente del... cristianos protestantes. Del esclavismo y estas Totalmente. cosas, ¿no? Así es. Sí, había, bueno, la que mencionabas, El nacimiento de una nación tiene secuencias tan penosas en ese sentido, en el sentido ético, que hay afroamericanos, que en realidad son blancos, pintados de afroamericanos, claro. Y se nota terrible, o sea, bueno, en todos los sentidos, pues. En términos reales, en México mismo... Hemos hecho. Bueno, ahí está la película de Angelitos Negros. Ay, Dios mío, sí, qué cosa. No, es que... Perdón. Sí. Bueno, al menos Griffith hizo un gran cambio al cine y le debemos mucho. El otro cabrón no hizo nada. Bueno, pero ese tipo de resoluciones, ¿no? Muy... tristes. Sí, que en el fondo, en efecto, ocultan un enorme nivel de racismo. Totalmente. Pues que está ahí... muy tangible, ¿no? Bueno, de ahí surge también el western. Exacto, y viene poco a poco estas evoluciones, y yo quería me voy a saltar unos cuantos años para empezar a hablar de uno de los directores de western que creo que va a ser unánime y que a mí en lo personal más me emociona. Es uno de los géneros, quizás el primer género al que me acerqué así detalladamente, que es John Ford, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí ustedes cerca de los caballos, allá en Sinaloa. Allá en Sinaloa, pues, como son de rancho. Yo iba en caballo a la primaria, teníamos unos ponis. Ibas de pony a la primaria. A la guardería. Ya ves que aquí luego hay caballitos que son como de madera, ¿no? Nosotros daban caballos de verdad, ¿no? Sí. Dicen, a ver, persigue a la liebre, y ahí vas detrás de la liebre. El caballo Chester. Bien. Sí, te hacían matar tu comida, Eres ¿no? de los que cojeaba. ¿Cómo se llama el que cojeaba? Chester. Y entonces, bueno, eso te acerca emocional. Y sí, uno se siente, con claro. razón. Pues vamos, antes de que César esté en esa emotividad, cuenta su historia. Otra de sus anécdotas. De Tangamandapio. Bueno, pues vamos al primer corte. Seleccionamos pues, como primer corte musical el tema principal de la película High Noon, a la hora marcada, ¿no? Que aquí casi se tituló, ¿no? A la hora señalada. Que por ahí anda, por ahí anda un DVD, una copia. Yo la vi en Mix Up, yo la compré en Mix Up hace ya algunos años. Yo la vi hace poco allí, que es una gran edición porque es considerada la película que utiliza mejor el tiempo de manera real. Sí. O sea, hay una diferencia de 47 segundos e incluso Fernando Sabater, en un texto que se llama La tarea del héroe, la analiza muy bien. Entonces, en este DVD vienen unos extras de cómo hacen el uso del tiempo. Y aparte la película tiene 1 hora. 35. ¿Sí? No, pero en la diégesis de la película. Ah, claro, es 1 hora en tiempo real, es 1 hora en la ficción. Exacto, para poder darle la resolución, claro, a la historia. Y hay mano mexicana ahí, Katy Jurado, por supuesto. Así, de Fred Zinnemann. Como también en la película esta de donde sale Bob Dylan, ¿cuál es? Pat Garrett y Billy the Kid, también Katy Jurado. Y el Indio Fernández por ahí. Y el Indio, el Indio estaba en todas las de Peckinpah. Todas, ¿no? Vamos a escuchar este primer corte.
not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer. Or I a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair-haired beauty. Look at that big hand move along, nearing high noon. He made a vow while in state's prison, vowed it would be my life or his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving until I shoot Frank Miller dead. Wait long, wait long, wait long, wait long. Hagan algo, por Dios, estos muchachos van a pelear. Porque no todo el cine es Hollywood. Ni ganar festivales. Pero más arriba. Cinestética. Y bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, amigos de Cinestética. Son las 16 horas con 20 minutos. Tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo Cinestética. Y bueno, estamos con el western, continuando con César y Mario, que están ya aquí en la mesa. Bueno, estamos oyendo de fondo el tema principal de Pat Garrett, Billy the Kid. Que interpretado por Bob Dylan, claro. Maestro Bob Dylan, que hizo toda la música, que actúa ahí en esa película. Justo le echa ganas, estamos haciendo con Katy Jurado y el Indio Fernández, ¿no? Alias es el personaje, ¿no? De Bob Dylan. Sí, que lo masacran al Indio Fernández, ¿no? Así es. Bueno, pero para variar siempre lo masacran en todas las películas, ¿no? Y precisamente en la secuencia, cuando ya está, pues en el hecho de muerte, una diligencia, ¿no? Porque ya se está yendo el bar. Y es cuando está Knocking on Heaven's Door, ¿no? Que hace un papel, sí, exacto. No, Knocking on the Heaven's Door es la balacera esta cuando... sí. Y Katy Jurado está... Y matan al esposo de Katy Jurado. Cuando matan al esposo de Katy Jurado. Lo hieren, que eventualmente muere, y hay un laguito ahí. El laguito y el atardecer ese ahí brutal. La foto es grosera. Bueno, estamos hablando, John Ford, digamos que se desarrolla hollywoodense, digamos, en el Hollywood más importante,
digamos, la época de oro de Hollywood, 40, 30, 40. Él empieza desde los 15, o sea, él empieza como actor, tiene un hermano que se había... él es de familia irlandesa, él es ya nacido en Estados Unidos, pero padres irlandeses, y no de una familia tan acomodada, y llegó a crear, o quizás junto con Cecil B. DeMille, ha sido de las personas como cineastas a nivel mundial, en este caso por representar a Hollywood, con mayor poder absoluto, ¿no? Ford es el único que ha logrado tener el control total en producción y creativo de una película de estudio, ¿no? O sea, eso no lo tiene ni Iñárritu, pues, nadie. ¿no? Ahora, además influyó en un montón de cineastas, o sea, no nada más en Hollywood, en todo el mundo, ¿no? Yo alguna vez escuchaba una entrevista a Felipe Casals, y Casals decía que si veíamos el western como el género crepuscular, que el Ford lo convirtió con algunas de las películas que mencionaremos, en este caso Ford sería lo equivalente a Homero, o sea, era el poeta del western, logró crear cosas impresionantes. Y sí, yo estoy de acuerdo. A mí hay 3 películas que me gustaría mencionar. Una de ellas se llama The Searchers, que en español le pusieron Más corazón que odio. Luego estaría El hombre que mató a Liberty Balance, que es una maravilla de película. Sí. Y la otra que Lalo la mencionaba antes de empezar, que creo que es la que conocemos porque fue la que de alguna manera disparó la carrera de John Wayne, que le pusieron The Stagecoach, La Diligencia, que que es la más famosa. Es la más famosa, que es una película muy cortita, una película de hora y media. John Wayne no es ni el protagónico en sí, es como el secundario que va la protagonista, y es una señora que anda buscando a los asesinos de su marido. Pero la figura de John Wayne ahí se la come totalmente la película, ¿no? Bueno, es uno de los elementos que luego lo va a catapultar como el digamos, el héroe de todas las películas de western, ¿no? Totalmente. El clásico héroe. El duque. O sea, hasta el arquetipo, ¿no? Sí, es el arquetipo de vaquero. Ajá. Ese digamos, antes que Clint Eastwood. Sí, no, claro, 30 años antes. Bueno, 20 y tantos años antes. Sí, 66, ¿no? Es El bueno, malo y el feo, ¿no? Algo así. Sí, 20 y tantos años antes, ¿no? Y bueno, hablando un poco de The Searchers, que es una película que ocasionalmente habíamos mencionado, creo que es importante señalar todo esto que hablábamos del racismo y demás. Acá John Ford lo pone un poco en tela de juicio, nos ponen un personaje protagónico de nuevo interpretado por John Wayne, que no es en sí el héroe al que nos tenía acostumbrado, es un hombre que viene llegando de la guerra civil, es un hombre que no sabemos exactamente sus intenciones. Él llega y le cuentan que su sobrina, la hija de su hermana, se la llevaron los indios, no saben por qué, no saben para qué, no saben si sigue viva, tiene algunos años que se fue, y él arma un pequeño grupo de buscadores, ¿no? Como lo dice su título original, y deciden irla a buscar durante 5 años, 6 años, no estoy seguro. Y la película retrata las 4 estaciones a lo largo de estos 5 o 6 años, este periodo de tiempo, y cada vez se va profundizando más la película y se va complejizando, porque en algún momento no nos queda muy claro si John Wayne, que se llama Ethan Edwards, el nombre del personaje, no sabemos si va a encontrarla y rescatarlo, si la va a matar, porque cada vez va hablando más y demostrando más el odio terrible que le tiene a los indios. Entonces es un odio brutal. Entonces es un poco lo que Scorsese después retoma, como decías ahorita, ha influenciado a tantos cineastas y Scorsese lo dice cada que puede. Esa película es la mamá o el papá, no sabría cómo llamarlo para no meterme en problemas de género, de Taxi Driver. O sea, el personaje de Robert De Niro está altamente influenciado en su construcción dramática, no digamos pues que De Niro vio a John Wayne, pero es muy similar. Es que vas a pensar igual. Es la figura del héroe que está harto de la pudredumbre y va a matar a todos. No hay otra solución más que el justiciero, ¿no? Así es, ¿no? Y un poco me hace recordar, y no sé qué tanto ahorita con estas influencias, incluso el cine de Kurosawa. No, por supuesto. Claro. No, es evidente la influencia del western. Totalmente. Si tú ves los siete samuráis, ni se diga. La construcción, exacto. Los 7 samuráis fue tan importante, ya existía el western y ya estaba consolidado el western John Ford, pero fue tan importante los 7 samuráis que los americanos compraron los derechos de la película. Hicieron una película nada mala que se llamó Los Siete Magníficos, con un casting que fue grosero: Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn y demás, de John Sturges y el guionista Burt Kennedy, que se volvió uno de los guionistas de cabecera del género, que ya era casi seguro que de cada 3 guiones que hacía, uno de ellos era una obra maestra y un éxito en Hollywood. No, claro, se volvió una película abismal. El personaje de Toshiro Mifune en Los 7 Samuráis y luego en Yojimbo
de nuevo, gran influenciado por The Searchers. Claro, hay un elemento, y además las atmósferas fundamentalmente son donde te das cuenta de las influencias, ¿no? Y un elemento que digo, no es tan trascendente, pero que sí es importante mencionar, digamos, anecdóticamente, pasa porque estos paisajes maravillosos que se volvieron, digamos, emblemáticos en el retrato del western, muchas veces fueron filmados en México. Es decir, son paisajes mexicanos, Durango fundamentalmente, ¿no? Coahuila. Son claro. Los lugares en donde se venían a filmar, porque justo daban esta idea de lo que ellos imaginaban que era el viejo oeste, el antiguo oeste antes de que llegara la civilización. Digo, estamos hablando de lugares como California, como California no tanto, pero Arizona, Nuevo México y Utah. ¿Cómo se llama el estado de Utah? Utah, sí, el estado de Utah, ¿no? Sí, la ciudad de Salt Lake City. Así es. Sí, que es donde está el Monument Valley, pues, ¿no? Así es. El estado de Utah. Sí, exacto, tal cual. Entonces hay una gran mano mexicana también. Que luego, hablando un poco de Ford, en la otra película que mencionaba, que era El hombre que mató a Liberty Balance, que repito, creo que es la mejor. A mí esa película me vuelve loco. Me vuelve loco. Somos retratados como borrachitos, somos retratados, ¿no? O sea, cada que aparecemos estamos pedos. Bueno, no está muy alejado de la realidad, por un lado. Rateros. Pero por otro lado hay una visión siempre racista. Y distancia abismal, ¿no? Hay que recordar también que es el mismo tiempo de la famosa lista negra. Sí, el macartismo. ¿no? El macartismo, esta lista negra en Hollywood. Que pues condenaba visiones más, digamos, un poco más relajadas de la realidad, no nada más relajadas, sino digamos un poco más humanistas, ¿no? Y que todo lo tachaba de comunista. Entonces, bueno, pues sí, obviamente había una visión bastante violenta con referencia a los mexicanos. Y muchos de los perseguidos precisamente eran cineastas. Así es. ¿No? Sí, entonces, claro. Y muchos de ellos, como Donald Trumbull, uno de los guionistas muy importantes, guionista de muchos westerns, el propio Elia Kazan, que hizo su propio western que se llamó Viva Zapata. Viva Zapata, claro. Con Marlon Brando. Que es muy gracioso ver a Brando de Zapata, porque habla un inglés perfecto, al igual que los campesinos que llegan y le dicen que entran hasta la habitación del señor Porfirio Díaz y en un inglés casi perfecto nuestros campesinos mexicanos le dicen, señor presidente, déjenos trabajar nuestra propia tierra. Esa es una licencia. Es el imaginario que luego se toma Hollywood. Digo, a pesar de ser Elia Kazan, que es un maestrazazo. No, pero bueno, esa se ve que era de encargo, ¿no? Sí, fue una pero chamba. Luego permiten ese tipo de secuencias que deriva en cosas como... Pues sí, Indiana Jones, en la última de Indiana Jones, que de pronto hay esta secuencia en donde... De unos seres tridimensionales. Hay unos seres que los atacan y vienen hablando en quechua. Y entonces Indiana Jones les responde en quechua y le pregunta el nieto, pues está el nieto ahí. ¿Qué es hijo, el ¿no? ¿Es el hijo o el nieto? No, era hijo. Era el hijo. Es que a mí la última no me gustó. Entonces eso es malísima. Las anteriores le dice, oye, ¿por cómo aprendiste a hablar quechua? Y dice, bueno, porque yo viví en la Revolución Mexicana y fui amigo de las tropas de Pancho Villa. ¿Qué? Y dices, ok, perfecto, ¿no? Dices, cool. Muy buena, exacto, muy buena clase de historia, cabrón, ¿no? Tal cual. Sí, bueno. Pero bueno, de esas, hay miles de secuencias así en el cine gringo con referencia. Y muchas de las veces los villanos de estas películas eran compatriotas nuestros. Son mexicanos, sí. ¿No? Uno de ellos, que ya pasamos quizás a otro de los cineastas de inmediato que quería hablar, era Sam Peckinpah. Que un maestrazo. Un genio. Y en lo particular quiero hablar de La Pandilla Salvaje, de Wild Bunch, ¿no? Peliculón. Donde... Ahora, lo que a mí me parece interesantísimo de esta película sí ya es la oscurez del género. O sea, ya aquí vamos a hablar de 4 asesinos. Son 4 tipos que violan, que matan, que asaltan, que no les importa, detestables. Es una violencia que cambia, terrible, es interesante, pues, desde el punto de vista estético. Pues. Exacto. Pero es además la degradación. Y es la profundidad, son personajes ya más complejos. Mucho más complejos. Sí, o sea, hablé de Ford y que Wayne es un personaje complejo, me queda claro. Sin embargo, nunca llega a ser tan oscuro como estos. Estamos hablando de personajes atípicos a su época. Estamos hablando de esos 4 los puedes adaptar y poner un gangster movie de Scorsese, que probablemente ya lo hizo. Sí. O sea, es impresionante el gran logro que hace Peckinpah, ¿no? Es que es el cambio fundamental del héroe por el antihéroe, ¿no? Y ahí Leone también juega un papel. Y al paralelo Leone empieza con el Spaghetti Western. ¿Cuál es primero, El bueno, el malo y el feo o La Pandilla Salvaje? No, primero es por $1 puño, que es del 64. Esa es la primera. Okay. Peckinpah ya venía haciendo su obra
ahora, ya había hecho por ahí, hay una maravilla que se llama Ride the High Country, con Randolph Scott y John McCree, la película es muy tradicional, salvo el final. El final, si conoces la obra de Peckinpah, dices, eso lo hizo Sam Peckinpah. Porque ya empezaban estos personajes un tanto oscuros, las muertes, no le importa matar a los protagonistas, no le importa romper líneas éticas, no le importa que al final un mexicano triunfe. Eso es lo interesante también en el cine de Peckinpah. Él tiene una hija, ya la hemos mencionado aquí a Lupita Peckinpah un par de ocasiones. Tiene una hija mexicana, ¿no? Hija de Begoña Palacios. De Begoña Palacios. Ajá, que es vestuarista, aquí anda, ¿no? Aquí la podemos encontrar en la Ciudad de México. Begoña Palacios era actriz. Era actriz. No, la hija. Su hija. ¿La hija ya es murió. vestuarista? Sí, claro, Lupita Peckinpah. No, Begoña Palacios ya murió. Sí, Peckinpah mucho antes, ¿no? Peckinpah No, murió muy pero joven. ella. Lupita Peckinpah sí es vestuarista. Pero no ha muerto. No, tiene 50 años, yo creo. Ok. Sí, es súper buena onda. Yo la conocí en un homenaje que le hicieron en Cineteca, Juan Antonio Larriba Peckinpah, y ella estuvo presente y yo me acerqué así como todo groupie. Súper buena onda. Súper buena onda. Ella tiene las películas en 35 milímetros, lo cual es interesante. Estaba viendo quién se quería hacer cargo, todavía tenían derechos la Warner. Era un poco complicado, pero bueno. Esa maravilla de cosa, que nadie se hace cargo de los archivos, se van perdiendo. Triste, ahí. claro. Muy triste. Digo, una pequeña mención. De alguna manera nuestros westerns, por ahí lo de Fernando de Fuentes, tristemente los derechos los tienen los americanos. Ah, sí, de Vamos con Pancho El Villa. Prisionero Pues 13. yo, antes de que la Los los derechos derechos son padres, gringos. Todos los derechos son gringos. yo conseguí las 3 ediciones de la trilogía, son gringas. Sí, no hay ¿Y ediciones la que mexicanas. vende la Filmoteca? Eso es una restauración que hizo, De pero no sé ahí qué pasó. Pero Los primero derechos comerciales eran los son gringos, americanos. Son americanos. Es que ya ven que el hijo luego fue director de videocine y luego el nieto creo que es el no de sabía. Anime Studios. Ajá. Y Los demás. vendió. Y los vendieron, sí, porque en México nadie les daba un peso. Pues sí, es que eso es real Sí, también. bueno, ahí... Tristemente hay que ver. el problema es más grande. Sí, o sea, estamos hablando del patrimonio, el cine es patrimonio Histórico. que tendría que ser de la sociedad nacional. Y más de esas los tres, países, ¿no? Una de ellas considerada quizás la mejor película en la historia del cine mexicano. Pero también nos habla de cómo hasta empresarios y productores que no tienen ese conocimiento, esa idea de lo que pueden hacer un negocio y tener el patrimonio de estas películas. No, pero hay muchos que es que no tendría que ser ni siquiera así, o sea, no tendría que ser que yo te lo compro porque soy a la triste. Claro, también. No, eso tendría que pasar a patrimonio, del la país, nación. de la nación, de la por nación. supuesto. O sea, directamente la presidencia de la República tendría que comprar esas O películas. la presidencia Claro. o Conacurta o quien tenga que No, ser. bueno, presidencia ordena con A Conacurta, través de Conacurta la- la por paga. su- Claro, O sea, eso claro, lo tiene claro. que hacer esas películas, entre otras, ¿no? Que hay varias quizás. Porque Habría esas que tenerlas. películas son parte de la historia contemporánea de nuestro Pues la país. identidad. De hace punto. 100 años, de hace 110 años. Por supuesto. No menos, hace menos de 100 años. Que son, bueno, son 2017. los 30. Por eso, Sí, o sea, menos de 100 años. 70 años, Sí. es absurdo. Pero bueno, Peckinpah, repito, nos entrega esta gran película, una película compleja de ver, porque, bueno, compleja de ver si no son muy, muy gustosos del género, hay violencia cada rato. Yo creo que la violencia de los personajes, no la gráfica, no las balaceras, es la más compleja. Son personajes que hacia el plot point 2, o sea, hacia el final ya del segundo acto, para empezar el tercero, están en un prostíbulo con unas muchachas mexicanas, ¿no? Y las ven mal, ¿no? O sea, dicen, ¿qué está pasando en la Revolución Mexicana? A su vez, ellos vienen siendo perseguidos por un grupo de bounty hunters, de cazarrecompensas, que un sheriff, y no más bien que el ejército americano contrató, ¿no? para que los maten, porque pues estos güeyes nada más andan estorbando. Y uno de ellos, que ya empieza ahí a tocar la temática de la amistad Peckinpah, como lo hará después en Pat Garrett y Billy the Kid, es muy amigo del protagonista. Robert Ryan es el que está del lado de los cazarrecompensas, y del otro lado está William Holden, que es un actorazo. Sí, estas contradicciones, estas cosas que encrucijadas, digamos, que te pone la vida, ¿no? Y paralelismos, ¿no? De pronto, fíjate que quién está bien o quién está mal. Estoy leyendo este libro de historia del western y dice lo siguiente, es interesante. Dice que es aquí. Que algunos westerns posteriores a la Segunda Guerra Mundial comenzaron a cuestionarse los ideales y el estilo del western tradicional, Tal cual. buscando nuevos horizontes que descubren elementos narrativos y estilísticos que transforman el lenguaje, ¿no? Tono más oscuro generalizado, lo Que que lo que decías, hablábamos. sentido más cabal del antihéroe, Ajá. papeles más preponderantes para roles femeninos, Pues, claro. retrato más sincero de los nativos americanos, una visión crítica sobre los grandes negociados, el gobierno americano, la milicia y su política de acción, o sea, hay una visión ya crítica de eso, y empieza a cuestionarse el accionar de las figuras masculinas.
Hay un incremento en el uso de la violencia, Peckinpah, entre y otros. se incluye, si bien de forma no tradicional, el factor sexual, al cual se añade el humor negro, ¿no? Y ahí ya el espagueti western empieza a ser- lleva al otro me nivel. hace recordar y un poco ya en los personajes de estas películas, de esta nueva época del western, su moral es un tanto ambigua en ese sentido, pero, en ese tipo de películas. pero dice, es que hay un cambio radical que favorece el realismo sobre el romanticismo de otras épocas. Ajá. Y ahí tiene la respuesta. Ponen aquí como clásico de culto de Nicholas Ray, el famoso director El de director de Rebeldes sin Causa. Johnny Guitar, No, del fue una 53, ¿no? Otra joya maravillosa, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, ahorita que si lo vas a comentar, en El bueno, el malo y el feo, cuando el personaje Tuco, el feo, Tuco es el feo, sí. es el feo, está ya en el monasterio, está con su hermano, Ajá. y tienen un encuentro y donde la moral del sacerdote le está reclamando lo que está haciendo, y él le dice, pues tú también te fuiste cuando dejaste a mis padres y fue difícil vivir con ellos. Esta complejidad de los personajes, ¿no? No hay una moral contundente o que una autoridad diga así debe ser la vida o así debe de llevarse, ¿no? Ni el bueno es bueno ahí. Ni el bueno es bueno ni el malo es tan malo. No, por eso, pero pues eso te acerca más a cómo es la vida. Claro. Por eso decía el triunfo del realismo, ¿no? Sí, sí, ya empieza a haber un poco, sí, de sexo mucho más explícito y demás. Antes de pasar al espagueti, yo quería hablar así muy rápido de un director que estuvo en México, un director americano que hizo mucho cine B. Él estuvo en México en los 50s, luego en los 60s hace ya más obra aquí, se quedó un buen rato, terminó dando clases por ahí a finales de los 60s en el CUEC, fue maestro por ahí de Jaime Humberto y la primera generación, de Marcela Fernández Violante, que se llama Bob Botiker. Bob Botiker tiene una maravilla, su primera película se llamó El Torero y la Chica, de Bullfighter and the Lady, que es una película muy muy interesante, pero creo que la que hay que mencionar sobre todo se llama Seven Men From Now, le pusieron en español Los Siete Renegados, que en la edición de DVD trae un documentalito muy bonito sobre Bob Botiker. Esta es una película de 70 minutos, 78 minutos. Es una película que se consideró en ese momento B-movie, una película B, que ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, el complemento a las grandes películas. Y a Botiker ya no le importaba, esta es su octava película, la sexta con Randall Scott, la última, escrita por Burt Kennedy, del que hablábamos, y producida por John Wayne. La compañía de John Wayne es quien pone el dinero, que después distribuye Columbia. Fue un gran éxito la película, se perdió durante muchos años y la recuperaron ya en los 80s, la recupera alguien que ya habíamos hablado de él, que es Clint Eastwood. Se encarga de hablar mucho de ella cada que lo entrevistan, creo que fue por El Jinete Pálido que lo estaban entrevistando, y él decía que tenía dos grandes referencias, una era Shane de George Stevens, otro gran western, y con Alan Ladd, y la otra era esta, Bob Botiker y Seven Men From Now. En esta película Los Siete Renegados o Seven Men From Now hay algo muy interesante. Al protagonista le matan a la esposa, algo que no habíamos visto antes, algo que era, como decías tú, antes la moral era, la mujer salía y era un beso en la mano, y la señora era ama de casa y no hacía más. Claro, bueno, aunque ya recuerden que en los 50 Hitchcock mata a la protagonista, ¿no? Y no nada más la mata. Psycho, ¿no? En Psycho, la Ya, mata 60. al minuto 30. Exacto, Sí, muy claro. pronto. ¿No? Entonces esos cambios van a afectar obviamente también a las películas de la western, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Vamos en la evolución social de lo que la gente está viendo, entonces si no nos vamos a quedar atrás. En efecto. Correcto. En lo que entramos vamos al siguiente corte para entrar a lo que es el Spaghetti Western, y bueno, pues efectivamente vamos a poner pues el soundtrack de este bueno, señor Ennio Morricone, Ennio ¿qué Morricone. es? Dice Lalo que es cualquier... ¿Quién es ese Dijo, señor? no, me cualquier- gustaba no más digo que Gustavo cualquier- Dudamel. No, Que qué Dudamel Que tocaba... Raúl Di Blasio toca más bonito. Bueno, no compras a Dudamel con Di Blasio, ahora sí que No, te sí, lo sí. chingaste. Qué feo, eso lo dijo. Ya sí, lo sí, dice sí, que él sí. en su película va a ser el sax es Kenny G y el piano es Raúl Di Blasio. Ah, no, pues sí, Yo dije, maestras. no, Lalo, aquello va a ser. A ver, Y el- genial. Vamos, estamos aquí en Cinestética, son las 16 horas con 40 minutos.
those moments will be lost in time, like tears in rain. Por el puro placer de hablar de cine, Cinestética, cine para todos, en la UACM. Time to die. Oye, ¿cuántas copas llevo? 5. Ah, caray. Yo nomás 4 aguanto, ya estoy sobregirado. Ya estamos de vuelta en este último corte de Cinestética. Continuamos con el western y bueno, César nos va a hablar del espagueti western. No, más bien, yo antes de entrar al Okay. espagueti, yo quería cerrar con Botiker. Okay. Te recomiendo ampliamente esta película, Seven Men From Now, una maestría de guión, una maestría de dirección, una película que se hace con lo menos necesario. O sea, no intenta hacer más de lo que es. Es una película de venganza, es una película donde protagonista y antagonista, héroe y antihéroe, Randall Scott y Lee Marvin, se unen para ir a buscar a los 7 asesinos, a estos 7 tipos que llegaron a la casa del protagonista buscándolo a él, en busca de él, del sheriff. No está, violan y matan a su esposa. ¿No? Entonces decide él tirar la estrella del sheriff y dijo, la justicia se hace por mano propia. Y Lee Marvin, que había sido su antagonista durante muchos años, así no se encuentra en la película, decide unírsele y decir, te voy a pagar todas las que te debo, vamos a matarlos, ¿no? Es una gran película, una película nada convencional para lo que veníamos viendo de John Wayne en este caso, claro. que ya había evolucionado así como bien mencionas. Sin embargo, John Wayne nunca se dejó manipular tanto como antes de irnos a las Españas y a las Italias con el Spaghetti Western. Después sí lo va a hacer el cine de Clint Eastwood, y sobre todo con la que yo sigo diciendo que mató al western, que es The Unforgiven. ¿The Unforgiven? Ya es la cumbre, ahí sí ya el protagonista decide no ensuciarse, se vuelve el anticristo puro, pues. Bueno, y luego viene Secreto de Montaña. Secreto en la Montaña. Que en donde quieren y rasta. La biografía del... Quieren, pues quieren darle una vuelta aún más allá, pero yo creo que ya no lo logran, ¿no? No. Yo creo que se acabó así como género donde había pistolitas, bueno, allá también había pistolitas, pero balacitos, que no eran de salva, pues balacitos. Yo creo que se acabó en The Unforgiven, ¿no? Sí. De alguna manera es como la cumbre. Sí, bueno, tiene que ver también como un reflejo de pues, prácticamente no queda mundo rural, o hay muy poco mundo rural. Ya todo está más bien pues urbanizado. ¿No? Sí. Se van las costumbres, se globaliza, se acaban las tradiciones, se hunden las mismas. Y bueno, ahora sí ya nos vamos al Spaghetti Western. Es un género que, o sea, el western empieza a filmarse en Italia. En los 60, 70, y Sergio Leone surge como la figura fundamental de este movimiento. El más artista de todos, ¿no? María Volonte por ahí tenía sus pelis, con él con Leone debuta Dario Argento, debuta Bernardo Bertolucci como guionista, como asistente de dirección. Hay que recordar que Leone también había sido asistente de dirección, su padre era cineasta, entonces alguien que había estado en el mundo del cine. Que conocía muy bien Cinecittà. Exactamente, y es importante señalar que él se educa de alguna manera posguerra. Entonces, el cine que recibían, pues no había mucho cine italiano, ya hablamos en su momento del neorrealismo. Nada más el neorrealismo. Por eso, pero nada no más mucho. El neorrealismo. Pero no era mucho. Pero nada más el neorrealismo. Sí, bueno, como propuesta sí, pero como dice César, no era mucho tampoco. Fueron 17 películas. ¿Qué te gusta? A ver. Todas geniales, pero son 17 películas que al cabo de 10 años acabaron. Es el momento más brillante de la cinematografía italiana. El más brillante. Probablemente, sí. No, es el más brillante. Ahí surge Fellini. Sí. Perdón. Ahí surge Rossellini. Pero Rossellini es de antes, ya Rossellini llega al neorrealismo siendo artista. Pero Rossellini surge, Roma, Ciudad Abierta. Yo creo que esos son sus mejores películas. Pero creo que lo que se refiere a César no es un asunto de calidad, sino de cantidad. Entiendo a lo que se refiere César, pero el problema no es la cantidad. O sea, ese siempre es una ecuación equivocada. Podemos hacer 240 películas de mierda, y si son 240 películas de mierda, ¿de qué sirve? Pero eso permea. Pero no tenemos cineastas de ese nivel, y en ese momento Italia sí tiene ese nivel. O sea, el neorrealismo es uno de los movimientos y de los momentos más importantes de la historia del cine, de toda la historia del cine. O sea, perdón. Y en números duros se acabó en 17 días las películas, y después de eso tuvieron que ver
westerns, que es a lo que iba de cómo se educa haciendo cine Leone, que es Howard Hawks, John Ford, todos los antes mencionados, y de ahí surge la idea de estirar, porque veníamos de películas de 1:30 en América, y Leone hace películas de 2:30, con figuras americanas, pero luego hay una mezcla muy, 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 muy interesante de una narrativa fílmica impresionante, el uso del tiempo, el uso del espacio, ¿no? Y bueno, surge la trilogía del dólar. Y las vueltas de tuerca que le dan en la misma historia. Los plot points, claro. Todo el tiempo. O sea, surgen totalmente estas nuevas figuras como el propio Clint Eastwood, que ya venía de hacer, ya lo habías mencionado, ¿cómo se llama la serie? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Era una serie. Sí, la primera en la que empezó haciendo un papel secundario. Lo habíamos hablado en el programa de Eastwood. Exacto. No, pero bueno, ahí digamos que él tiene su despunte con el bueno, el malo y el feo, ¿no? O primero con un puñado de... Es un puñado de dólares más, y ya después el bueno, el malo y el feo. El malo y el feo. Y no es lo único que hace Leone. Leone también tiene una joya que se llama Érase una vez en el oeste. En el oeste, Once Upon a Time in the West. Es una maravilla. Sí, claro. Que de hecho el inicio de la película es un homenaje a... Y luego hace algo acá, ¿no? Que hay también Érase una vez en México. Campanas Verdes se llama. No, Campanas Verdes no, esa es otra película. No, es la de Duke It Suck o Full, una cosa así. Es con James Coburn sobre la Revolución Mexicana. Wow. Pero no la hizo en México, ¿no? No sé. Creo que pero era sobre la Revolución Mexicana. Sobre la Revolución. Sí, es una película difícil de conseguir. Bueno, Leone por ahí después nada que ver con el western, pero hace una maravilla que se llama Érase una vez en América. Bueno, esa es otra maravilla. Que tiene el aire, la atmósfera del Padrino. Del Padrino, sí, ¿no? Claro. Incluso el cartel, ¿no? Es muy parecido. Sí, que es el Brooklyn Bridge, ¿no? De fondo, y los niños caminando. Sí, pero también unos actorazos. No, bueno. No, es una película maravillosa. Les recomiendo un documental que se llama Spaghetti West, está en YouTube, dura 50 minutos, es sobre el Spaghetti Western, una muy buena manera de conocerlo un poco más. Gian Maria Volonte, aparecen todos los íconos, ya después estaba Bud Spencer, se acordarán de este actor americano. ¿Y cómo se llama el otro? Terrence Hill. ¿no? Así es. Que en América no eran tan importantes porque, bueno, estaban acaparados por el Star System, le ganaban los otros, pero se van a Italia y hacen una gran maravilla de películas. Hay uno de Mi nombre es ninguno, se llama My Name is Nobody. Sí. Es maravillosa. Yo soy la revolución, no sé si se acuerdan de esa película. Que habla sobre la Revolución Mexicana con Gian Maria Volonte. Franco Nero, que después Tarantino se ha dedicado a homenajearlo, bueno, lo utilizó en... Franco Nero fue... Y bueno, ahorita nada más como para este filón, y Tarantino, ahorita que lo mencionaste, Tarantino, sus dos últimas películas son western. Tres, dos, sí, Django. Bueno, Django y la de Los 8 más odiados, esa, o algo así. Esa no la vi, Django sí. Son westerns y de alguna manera más spaghetti westerns que westerns. Sí, amigo, yo creo que Tarantino siempre... Perdón, siempre hubiera querido ser Peckinpah, pero bueno, tampoco. Sí, no le salió. No, su maestro es Peckinpah de Tarantino. Si es que no creo que sea su maestro, pero yo creo que él lo hubiera deseado. Sí, no, totalmente. Bueno, llegamos así a la parte final de nuestro programa. Algo que quisiera... Sí, yo quería agregar por ahí algunas películas mexicanas que creo que es necesario. Claro, porque el western también se hace acá, por supuesto. Y tenemos, según Frank Capra, ya lo había dicho en el primer programa de Cinestética hace más de un año, el anti-western por excelencia, que es Los Hermanos del Hierro. Fernando Casanova tiene dos películas que se llaman El Rápido y El Rápido Regresa. Que dices que esas no son nada conocidas. Son rarísimas. A mí quien me las recomendó fue Juan Antonio de la Riva. Que por cierto, a lo mejor vamos a tener de invitado por acá. ¿Sí? Ojalá. Que es el personaje Martín Romero, que es un sheriff súper ágil, ¿no? Una joya. Es como B-movies. De la primera película de Ripstein, que era una nada mala, se llamó Tiempo de Morir. Película de 60 por cierto, ayer minutos. la pasaron en la tele. Ayer la pasaron en la tele. Yo creo que también... No es tan mala, ¿eh? También la última de... Casals. No, la siguiente de Ripstein, la de la Manuela, ¿cómo se llama? ¿El lugar sin límites? El lugar sin límites. De alguna manera pasa, digamos, del lado con un rollo del western. Sí. O sea, es un pueblo. Es una cantina. Un prostíbulo, cantina, los personajes son destruidos por todos lados. Y bueno, obviamente el Tunco Alberto Mariscal, ¿no? Claro. Alberto Mariscal, sí. Y yo quería mencionar por ahí Chico Grande. Chico Grande con Chico Grande. Rogelio Guerra, ¿no? El que actúa, ¿no? Rogelio Guerra. No.
No es el, sí es el actor que Chico Grande es la de Casals, la última de las últimas no, de estoy Felipe confundiendo, Casals. el Chico Ramos, es No, otro, no, es Chico otro. Grande es de Felipe Casals con Damián Alcázar. Sí. Bueno, y hay que ver también la filmografía de La Riva, que también... Sí, cierto, de Juan Antonio, claro. Que también hace western. Bueno, hizo este homenaje a los estudios que ya habíamos Que mencionado. en el caso de Casals es sobre el caso de Pancho Villa, pues. Es Pancho Villa, sí. Exacto, sí. Es una muy buena película, Sí. ¿no? ¿Cuál? Chico Grande. Chico Grande. ¿Cuándo hizo esa? Esa la hizo entre las vueltas del Citrillo. O sea, ¿tendrá unos O sea, 5 hace años? No. ¿4? 4 o 5 debe ser años. como 2009. No, algo yo así no veo aproximadamente. nada de Casals. Esa era todavía de las buenas. Yo Muy ya bien. después le perdí la fe. Y bueno, directores ha habido muchos, perdón, ya sé que ya me extendí. El propio Kevin Costner hizo por claro. ahí Danza con Lobos, okay. Que era la visión un tanto distinta, un poco aburrida a mi parecer. Un tanto hollywoodense, ¿no? Bastante. Tatanka. No, pero Robert Altman hace Buffalo Bill. Y hace Miss Cape and Mrs. Miller, que era la portada de mi librito. Así es. Y bueno, hay varios directores, Clint Eastwood y Robert Duvall dirigió la última quizás que yo he visto como un buen western que se vio Open Ranch. Y los australianos, ya para cerrar, lo prometo, los australianos tienen una joya que se llama The Proposition, La Proposición con Guy Pearce, y un guión de Nick Cave. Es una ¿De Nick Cave? Es una película oscurísima, una maravilla. ¿Cómo se llama? The Proposition, La Proposición. Vamos a verla esa. Un gran western. Aquí es el pleito entre los aborígenes y los australianos, ¿no? ¡Wow! Que son también como los vaqueros. Lo mismo o peor. Sí, en ese sentido racista, peores. Gracias, César. Gracias, Mario. Nos escuchamos la próxima. En 15 días, porque avisarles una vez, no hay actividades el próximo lunes. Entonces nos estamos escuchando. ¿Por qué no hay actividades? Es el puente. Día de la Benito Juárez. Benito Juárez es Es que se recorre, ¿no? Se recorre del martes al lunes. Sí, sobre todo porque estamos en vivo. A todos avisarles que la programación son masones. del día lunes se cambia. Gracias, buenas tardes. Continúen la programación de Radio UACM. Radio UACM presentó un programa que habla de imágenes, momentos y vivencias. You talking to me? You talking to me? Sinestética. You talking to me? Sinestética. Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Sinestética.